Andrés representa uno, sin duda alguna, de las fuerzas que están surgiendo en este momento, que es Marcha Patriótica, eh, que además me imagino que tenía un panorama muy distinto si ganaba el sí o si ganaba el no. ¿En qué está Marcha Patriótica ahora? ¿Cómo está ese movimiento? Bueno, quiero agradecer a la Fundación Buen Gobierno y al doctor Martín porque estos escenarios son los que van a permitir que Colombia se encuentre y se reconcilie. Y quiero además también compartir unas reflexiones en torno a la pregunta ahora qué y también el papel de Marcha Patriótica y el movimiento social. El país se enfrenta a una difícil situación de la posibilidad cierta de cerrar el conflicto con las FARC. Transitamos hacia la perversa posibilidad de retornar a la guerra. Guerra que las grandes mayorías de este país rechazamos, que ninguna minoría, y el panel anterior fue ejemplo de eso, reconoce como un propósito, pero que en realidad gravita como una gran amenaza sobre el destino de nuestra sociedad. Eso es una realidad cada vez más latente, cada vez más riesgosa. Yo creo que nos asiste un deber ético, moral y político de evitar el retorno de la guerra. Creo también que tal vez para transitar este deber, contrario a oponernos, contrario a rechazar, el acuerdo de justicia es un camino. Y creo que la justicia prospectiva también entendida como el reconocimiento de los derechos fundamentales, esenciales para las nuevas y futuras generaciones. Entendida como el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a reconocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de las responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a preservar la libertad de opinión. Y no tenemos ningún derecho a que las futuras generaciones les heredemos los 265.000 muertos, las 46.000 desapariciones, los 6 millones de desplazados, las 5 millones de hectáreas despojadas en este país, las 8 millones de víctimas, el dolor, la rabia, la sangre, la desolación, la decepción. El conflicto de la segunda mitad del siglo XX en Colombia realmente no es una historia digna de repetirse para nuestro país, para nuestras generaciones, para el futuro. Esta, desde mi perspectiva y reflexión, creo que debe ser también la reflexión que por la que deben guiarse los liderazgos en la Colombia de hoy. Y debemos hacer una gran pregunta a los liderazgos y la sociedad colombiana. ¿Seremos incapaces de cerrar el ciclo de violencia y construir paz estable y duradera y consolidar la reconciliación nacional que tanto se necesita? Creo yo, a mi modo de ver, ante esta gran pregunta, ahora que este es el gran desafío también. Y es un desafío para las FARC, para el gobierno nacional, doctor Fran Per, la Fundación Buen Gobierno, para los partidos políticos, para el movimiento social, para los líderes sociales, para los líderes políticos y para la sociedad colombiana, reafirmo. Es el desafío de la Colombia de hoy, el desafío para superar esta gran encrucijada. Y yo digo, Pastor Darío Silva, que todos los dioses de Colombia nos asistan en este momento histórico. Pero más allá de la agenda de intereses y motivaciones que caracteriza a los diferentes liderazgos, otra gran pregunta es, ¿existen los liderazgos de calidad y en cantidad suficientes para enfrentar los desafíos de la Colombia de hoy? Yo creo que sí, existen, están ahí. Yo particularmente me voy a situar en el movimiento social de Colombia y que es mi experiencia vital, y particularmente voy a mencionar la importante y rica experiencia que tienen organizaciones como la que yo pertenezco, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que está ubicada en el Magdalena Medio colombiano, denominada así justamente por después de la segunda mitad del siglo, denominada así justamente para ubicarla como una zona de conflicto, y eso da cuenta de lo que le ha tocado padecer a esta zona como otras zonas del país. Pero a pesar de eso, esta organización, estos procesos, como los hay profusamente en Colombia, ha luchado por llevar desarrollo social con enfoque territorial a sus habitantes, por mejorar el bienestar social de ellos. Han construido y vertebrado una serie de relaciones sociales, políticas nacionales e internacionales
cuyo objetivo fundamental fue mantenerse en el territorio, que la guerra no los sacara del territorio, protegerse de la guerra. En medio de esa guerra han construido un tejido comunitario vital, importante, palpitante. Doctor Framper, para la construcción de la paz con enfoque territorial. La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, luego de un proceso intento de judicializaciones, estigmatizaciones, tengo que mencionarlo, en los gobiernos del presidente Uribe, pasamos a ser reconocidos con el Premio Nacional de Paz por la Fundación por la organización FESCOL, por la revista Semana y por Caracol. Esto habla de esas experiencias, habla de cómo palpitan allí los liderazgos, como los de la Cumbre Agraria, que logró reunir comunidades interétnicas, sentarse con el gobierno, pasar de la movilización a la posibilidad de concertar con el gobierno políticas públicas para impactar con bienestar social a sus comunidades. La generosidad de las víctimas de Bojayao, de las víctimas en general, que nos han enseñado con el perdón a sanar el alma, a cerrar las heridas y a darle esperanza a este país. Y ni hablar, Juliana, de lo que ustedes han hecho. Los jóvenes en un momento crítico de este país, decía el doctor Camilo, lo denominó la plebitusa. Sí, la plebitusa, es decir, el desconcierto de lo que se viene, la incertidumbre que estamos viendo. Son liderazgos de los jóvenes que estaban ahí, que el país no los reconocía, fueron los que nos llevaron a encontrar caminos de encuentro de la sociedad para defender el acuerdo y para posibilitar y darle fuerza a la paz, como así también lo ha reconocido el gobierno nacional y el presidente Santos. El país está lleno de tantos líderes como diversos en nuestro territorio y nuestra sociedad. Aquel, por ejemplo, líder de la Junta de Acción Comunal que lucha incansablemente por llevarle acueducto a su vereda, a su barrio, porque haya profesor en la escuela. Aquella mujer que se junta con otras mujeres para fundar una microempresa y poder tener ingresos para tener bienestar social, o para inclusive rodearse y enfrentar la guerra y enfrentar el dolor. El líder indígena y el líder campesino que lucha por sus territorios, que lucha por la ancestralidad. En fin, lideresas y líderes que han venido provocando con audacia, creatividad, convicción, numerosos cambios sociales de hecho, que se constituyen en una verdadera batería de soportes, saberes y capacidades locales para la construcción, repito y reitero, de la paz territorial, que en adelante debe ser un propósito de todos reforzar y consolidar. Son estos liderazgos del nivel local, del nivel regional y del nivel nacional indispensables para este desafiante momento. Creo que si no se cuenta con ellos, va a ser difícil la superación de este momento. Y deben ser reconocidos, deben tener una oportunidad de proyección, pues pueden, junto a los liderazgos sanos, tradicionales, nacionales, sentar las bases del cambio que el acuerdo final puede provocar. El reconocimiento de estos liderazgos territoriales está en la participación política. Ahí está la nuez de abrirle espacio a estos liderazgos y creo que esa es una de las potencialidades de este aspecto del acuerdo. Pero también en el acceso, Nicolás, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben jugar un papel importante para que estos liderazgos sean proyectados. ¿Por qué nos centramos mucho tiempo en la guerra en justamente resaltar liderazgos negativos? ¿Y por qué no podemos ir y hacer que la sociedad colombiana conozca ese tejido, esas propuestas que se han venido construyendo allí? Y hay que generar por parte del gobierno, creo que ha sido un propósito que ha venido de alguna manera construyéndose por el gobierno nacional en este momento, y es abrir canales efectivos de conversación, de diálogo con estas comunidades, con estos procesos, y ese es un buen camino, doctor Framper, que yo celebro de la actitud del presidente Santos en esta crisis. Parte central del acuerdo es justamente la generación de espacios y mecanismos para el despliegue de estos liderazgos, además de garantías para la oposición política que el acuerdo provee. Resulta también estratégica las garantías que se deben ofrecer para los liderazgos de los movimientos sociales, las garantías para la protesta social. En este país la protesta social debemos dejar de estigmatizarla, debemos allí recabar en sus orígenes, en sus propósitos, en sus relatos, qué es lo que este país está reclamando. Esa protesta social también se incluye como parte de este país.
Y necesariamente vuelvo a decir, debe jugar un papel los medios de comunicación en que la sociedad conozca los relatos, las aspiraciones de esta protesta social y no volvamos a per se la estigmatización, el señalamiento, que finalmente genera un sentimiento perverso en la sociedad y no da cuenta de lo que realmente quiere alcanzar esta protesta social, que finalmente es un país mejor. Andrés, qué pena, podemos Y ir termino cerrando. diciendo este mensaje para el presidente Santos y la FARC: no dejen escapar esta oportunidad histórica de sacar a Colombia de la guerra y construir la paz estable y duradera. Cuentan con el apoyo de las mayorías de colombianos y colombianas y ese es un mandato ético superior que sacar a Colombia de la guerra y transitarla hacia el camino de la paz estable y duradera. Muchas gracias.